Buenas tardes, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Hay alguna visita aquí que nos visite por primera vez hoy día o segunda vez que esté con nosotros? Que levante su manito. ¿No hay ninguna? Allá atrás. Bueno, acá también. Ya. El Señor les bendiga, sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que se sientan cómodos entre nosotros, así que el Señor les bendiga. ¿Alguien más? Oh, por ahí. Arriba, el Señor te bendiga, hermano, que te sientas cómodo aquí en la casa del Señor con nosotros. Así que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Y hoy día tenemos un momento muy especial dentro del culto, donde vamos a celebrar la Cena del Señor, que le llamamos nosotros, y que tiene que ver con recordar el momento cuando Jesús fue sacrificado y entregado por nosotros. Y a eso nosotros le llamamos la Cena del Señor porque fue el día anterior de que Él fuera crucificado, y Él les dice a los discípulos: háganlo en memoria de mí. Entonces es algo muy, muy importante que lo hacemos nosotros aquí en la iglesia aproximadamente cada 3-4 meses, pero es una importante ordenanza que nosotros hacemos. Y relacionado con eso, tiene que ver un poco con a qué viene el Señor en medio de nosotros, o cuál es la relación que Dios tiene con nosotros. Recuerden que estamos viendo una serie de mensajes y también de estudios bíblicos para grupos pequeños que se llama La Misión de Jesús. Y tiene que ver con, por un lado, qué Jesús vino a hacer con nosotros en lo particular, pero también qué viene a hacer Jesús hacia la sociedad y qué nos viene a enseñar para nosotros hacer la misión que es de Él, y que nosotros solamente nos unimos y participamos de esa misión, pero es una misión que Él está llevando a cabo en todo el mundo. De hecho, es una misión que, imagínense la cantidad de personas y congregaciones e iglesias locales que están llevando a nivel mundial. Imagínense, nosotros estamos en el culto aquí, pero ¿cuántas congregaciones se están juntando hoy día? Y en otras latitudes, en diferentes usos horarios, y están constantemente juntándose y alabando al Señor y enseñando la palabra de Él. Pero es algo que el Señor nos llama a hacer. Y en este caso, habíamos visto varias características de esta misión de Jesús. Vimos también que Jesús, entre esas, que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús alimenta. ¿Se acuerdan la semana pasada? Y hoy día vamos a ver Jesús libera. Y esto es muy importante porque a nivel social, ustedes pueden estar de acuerdo conmigo que para nosotros a nivel social la libertad es algo central para las personas en lo que la sociedad quiere para cada uno de nosotros. Quieren libertad, y se quiere libertad, se quiere justicia también como conceptos, justicia social, y hay otras cosas más que se piden, pero sobre todo bienestar, por supuesto, paz, pero la libertad es uno de ellos que es muy, muy importante. Ahora uno podría preguntar cómo se entiende a nivel social esa libertad, y pareciera que muchas veces tiene que ver con déjenme hacer lo que yo quiero. Lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, y ojalá nadie se meta conmigo. Y eso da libertad. Algunos dicen que la mayor libertad que tenemos es de elegir la serie que vamos a estar viendo. Antes era el control remoto, ¿no es cierto? La libertad de cambiar el canal de televisión. Pero la pregunta es ¿qué libertad estamos hablando a nivel social? En algunos lados ni siquiera se puede profesar un credo, una fe libremente, porque el Estado no lo permite. No pueden reunirse, por ejemplo, personas, y a eso es lo que se le llama la libertad de creencia o la libertad de religión. Y en nuestra sociedad pareciera que eso a veces también está restringido por diferentes cosas, entre ellos personas que se sienten encerradas en sus casas y que no pueden salir libremente. Pero déjenme decirle que aunque uno pueda entender de formas distintas lo que significa ser libre,
La oposición a ser libre es ser esclavo, sentirse, llamémoslo así de alguna manera, atado, esclavizado a algo. Entonces no soy capaz de ejercer mi libertad en alguna situación o tomar ciertas elecciones o decisiones que para mí podrían ser importantes. Yo recuerdo que cuando era niño, lo único que quería era jugar, ¿no es cierto?, o pasarlo bien. Y esa era mi mayor visión en el mundo, era tomar las decisiones que yo quería. Y ojalá mis papás no se metieran. Ojalá mis papás no tuviera que obedecerle a ellos, porque si le obedecía significaba que yo coartaba mi propia decisión. Y después, con el tiempo, recién aprendí que mis padres querían lo mejor para mí y que si yo le hubiese hecho caso en varias cosas, a lo mejor no hubiese pasado los problemas que pasé. O como decimos en buen chileno, las pellejerías que pasé. Y yo creo que muchos de ustedes pueden pensar en eso mismo. Si yo le hubiese hecho caso a mi padre, si yo le hubiese hecho caso a mi Santa Madre, quizás la cosa hubiese sido distinta. Y por supuesto la libertad tiene varias dimensiones, entre ellas poder tomar decisiones como lo ético o lo político, ¿no es cierto?, poder elegir por este o otro candidato, pero también en lo espiritual. Y la verdad que a veces nosotros nos sentimos aprisionados, apretados en lo espiritual. ¿Por qué? Porque para nosotros lo espiritual también puede ser una prisión. Y yo les pregunto si alguna vez ustedes se han sentido aprisionados espiritualmente, si se han sentido atados. Y esa es una cosa que es muy, muy central para nosotros, porque si nosotros le podemos ofrecer algo a la sociedad en la que estamos, porque nosotros no solamente tenemos que pensar en nosotros aquí, en el hoy día, en este culto, en esta congregación, en esta iglesia, sino lo que le podemos ofrecer a la sociedad. Y lo que le podemos ofrecer es el Evangelio de Jesucristo, donde en el Evangelio de Jesucristo hay libertad. Pero para que haya libertad en las personas, primero tiene que haber libertad en nosotros. Y de hecho, en ese sentido, no tenemos que ser ingenuos porque el mal existe en el mundo y Jesús mismo lo enseñó en varios lugares de la Escritura, incluyendo el pasaje que leímos, recién, donde Jesús expulsa un demonio de una persona. Pero ese pasaje muestra principalmente que Jesús tiene todo el poder sobre el mal. No hay una lucha de igual a igual como en algunas veces se ha enseñado en la lucha espiritual, donde pareciera que Dios está luchando de igual a igual con las personas, con el mal, con Satanás. Y lo que nos enseña la Biblia es que Jesús ya triunfó. Jesús tiene todo el poder y tiene todo el poder sobre el mal, y estos pasajes nos enseñan eso, más que meternos en la técnica, como a algunos les gusta meterse en ¿y cómo será eso de las liberaciones, los exorcismos? Y pareciera que Hollywood nos ha contado un cuento y nosotros nos creemos ese cuento. Y más que eso, la técnica misma, lo que importa es que Jesús tiene el poder incluso sobre el mal. No le escuché un amén fuerte, pero Él tiene el poder completo sobre el mal y cualquier cosa que pueda dañarnos. Juan 10:10, ustedes lo conocen de memoria, lo he citado un montón de veces, pero lo voy a citar de nuevo porque es importante que lo retengamos. Dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se ve el contraste fuerte, que el enemigo viene a matar, a robar, matar y destruir. A eso viene, y viene a sacarnos de nuestro foco que tiene que ser el Señor.
Si tú sientes alguna vez que te han robado algo, que te han matado tu vida espiritual por dentro, o que estás muriendo por dentro, o que te han destruido esa parte, lo único que podemos decir es que Jesús te puede dar una vida nueva, una vida distinta, cuando tú te acercas a Él y entregas tu vida a Él. Él puede cambiar tu vida y puede reconciliarte con Dios, reconciliarte y reconstruir esa parte espiritual que es tan importante como fundamento para cada uno de nosotros. Pero antes de entrar en los puntos que quería compartir, además, que tiene que ver uno con que Jesús nos libera del pecado, Jesús nos libera efectivamente de la influencia de Satanás, y cómo podemos ser una iglesia que libera, que son 3 puntos que yo quería tratar con ustedes. Quería así mostrarles un principio, por favor, que tiene que ver con el crecimiento espiritual. Nosotros, para hablar de crecimiento espiritual, siempre tenemos que volver al Sermón del Monte, siempre. Y ese está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Les recomiendo que lo lean, lo estudien, porque tenemos como iglesia que volver ahí. Y uno de estos principios que tiene que ver con el crecimiento espiritual, tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene que hacer primero un autoexamen. Este mensaje no es para el hermano que está al lado, no es para el hermano, la hermana. Este mensaje, ¿sabes qué? Es para mi mamá, este mensaje es para mis papás, este mensaje es para mi esposo que está al lado, que harto le falta, o para mi esposa. Gracias, pastor, porque le habló directo a mi esposa. No es para los hijos. Oye, sí, a mi hijo le falta tanto acercarse al Señor. Esto es para ti. Es para ti, primero que todo. Y lo que yo quería leerles es ese principio que está ahí en el Sermón del Monte, que dice lo siguiente. Mateo 7, versículo del 1 al 5. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Solamente les quería decir, hermanos, que para el crecimiento espiritual primero tenemos que partir con nosotros. Se captó, ¿no? Y que primero, para ayudar a otros, tenemos que trabajar primero en nosotros. No estoy diciendo que nunca ayudemos a alguien a ver sus debilidades, porque eso los líderes tenemos que hacerlo. Pero primero tienes que dejar que el Señor trabaje en ti. Tienes que rendirte completamente a Él y no juzgar gratuitamente. Y ese es el principio que nosotros queremos cultivar aquí en la iglesia. Una iglesia que parte por cada uno de nosotros personalmente y no mirando al otro. Entonces, esto lo digo con harto amor, porque los pastores la amamos. Queremos que seamos una iglesia así, una iglesia madura, una iglesia que crece en esto también. Bueno, primero entonces, Jesús, primero que todo, libera del pecado. De cara entonces a nuestra sociedad, nosotros sostendremos que la mayor libertad está en Jesús. Las personas dirán que la mayor libertad está en elegir esto o aquello, en la economía, en lo político. Nosotros decimos que nuestra mayor libertad está en Jesucristo. Y que frente a Él todos somos pecadores. Amén. El problema de la sociedad a veces y de todos nosotros es que nos creemos demasiado buenos, como si fuéramos completamente buenos frente a Dios. No nos damos cuenta de nuestras propias debilidades como seres humanos
Y por eso yo quería decirles, partamos con nosotros y un autoexamen de cuáles son nuestras propias debilidades que le tenemos que dejar delante al Señor para que Él nos libere. Y esa es nuestra condición. En algunos casos no es políticamente correcto decir, oye, ustedes son una pila de pecadores. Todos somos pecadores. Pero tenemos que tener cuidado con la arrogancia de creernos precisamente buenos. No hay ni uno bueno delante del Señor. Pero esto no nos quita un peso, porque significa que nuestra relación con Dios no depende de mí, sino que depende de Cristo. No depende de lo que yo haga o deje de hacer, de ritos o cosas, sino que depende de lo que Dios hace en mi vida. Y Romanos 7, 18 al 20 dice, de hecho esta es la contradicción humana, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, dice la Reina Valera, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero esto es una contradicción muy profunda en nosotros, que queremos hacer algo y no lo hacemos. El versículo 19 dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. De alguna manera tenemos esa contradicción, que queriendo salir adelante, queriendo hacer muchas cosas buenas, después nos damos cuenta de nuestras pequeñeces y nos vemos muchas veces no haciendo eso. Muchas veces queremos hacer el bien y decimos, pero es que yo tuve una tremenda buena intención con hacer el bien, pero terminamos haciendo todo lo opuesto. Terminamos haciendo el mal, aunque tratamos de hacer el bien. Yo cuando hacía clases de ética y les tenía que decir a los estudiantes, la intención no es suficiente. La intención no es suficiente porque todos tenemos buenas intenciones, pero otra cosa es lo que hacemos en la práctica. Entonces tenemos que analizar qué es lo que realmente hacemos en la práctica y si eso es el bien o es un mal para el otro. La intención no es suficiente. Entonces, en este sentido, esta contradicción de que yo quiero hacer una cosa y termino haciendo otra, a ver, ¿estamos todos en lo mismo o no? ¿O soy yo el único que me pasa eso? De que quiero hacer una cosa y me sitúo un objetivo y después termino haciendo todo lo opuesto. Estoy solo en eso, ¿no? Ya. Quería saber eso nomás. Entonces el pecado, que es lo que me aparta de Dios, es rebelión, completa contra Dios, es rebelión. Y lo que pasa es que a nosotros nos cuesta reconocer que somos rebeldes. Nos cuesta. Porque es mejor que alguien se pare aquí, que el pastor Marcelo, el pastor Felipe o yo, y se pare y les diga, hoy que somos buenos. Oye, que hacemos las cosas pero regio. Vamos, motívense, si todos podemos juntos. Y la verdad que ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es reconocer quiénes somos, cómo estamos, dequebrados, para hallar libertad, para hallar restauración en Cristo. Y todo esto se grafica en el hecho de que nos tendemos a apartar de Dios y queremos hacer lo que queremos. Como en el libro de Jueces se decía, ustedes saben esa frase, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Porque es más fácil hacer nuestra voluntad, porque es como que creyéramos que nos trae un mayor cumplimiento de nuestros propios deseos y nos trae una más grande satisfacción. Pero fíjense que, como yo les decía al principio, yo cuando entre mi niñez y adolescencia, no fui un niño modelo, tampoco fui tan malo como podría decir, pero no fui modelo
Y en ese momento me di cuenta, analizando todo ese tiempo, que en el fondo sí uno puede vivir la vida apartado de Dios y que lo que uno cree que es bueno termina siendo dañino para uno. Por eso lo que ustedes creen que es bueno para ustedes no lo determinan ustedes, sino lo que es bueno para nosotros lo determina la palabra de Dios. Porque si no, uno puede inventarse muchas cosas de lo que me va a traer la satisfacción, el bien, la felicidad. Pero lo único que nos puede traer el verdadero bien es la palabra de Dios. Y nos apartamos de Dios y tomamos nuestras propias decisiones y no le preguntamos a Dios. Entonces, en las cartas, por ejemplo, de Pablo, el pecado es y se grafica como una especie de fiera que nos atrapa, que nos encadena, algo que no podemos librarnos solos. No podemos reconstruir solos esa relación con Dios. Esto no es como una especie de escalinata a la cual vamos avanzando hasta llegar a Dios, como en algunas corrientes de pensamiento se enseña, ir por etapas, ir por grados casi subiendo en espiritualidad. De hecho, ese no es el camino que nos enseña la Biblia, porque estamos tan atrapados que solo necesitamos a alguien que venga a liberarnos, a sacarnos de esas cadenas, a romperlas, para poder recién que Él nos ayude a acercarnos a Dios. Entonces, lo primero es reconocer dónde estamos. Tenemos que todos reconocer cuál es nuestra condición. Tenemos que reconocer quiénes somos delante de Dios. Sin ese reconocimiento es difícil que Dios pueda hacer una sanidad en nosotros, que pueda hacer una libertad en nosotros. Porque solo si tenemos ese reconocimiento de que estamos apartados de Dios, que somos pecadores, es que Dios le podemos clamar desde ahí y decir: Señor, sálvame, que de esta no salgo solo. De esta no puedo salir, porque estoy tan sumido en esto, en este pecado, en esta adicción, en esto que yo quiero hacer, que si tú no me sacas, yo no salgo. Y esa es la situación del ser humano, pero Él puede actuar cuando nosotros tenemos ese reconocimiento de quiénes somos. Por eso es el problema que yo les decía de la arrogancia. El problema de la arrogancia es creernos completamente buenos, que no necesitamos que Jesús venga a liberarnos. El punto es que sí necesitamos que Él venga a liberarnos. Y en esto yo no quiero achacarle a ustedes eso, sino que lo quiero decir en mí mismo, porque yo necesito libertad del Señor. Fíjense que cuando preparaba este mensaje esta semana, yo le decía: Señor, el primero que tú tienes que liberar soy yo. Al primero que tienes que liberar es a mí, porque yo no le puedo decir a los hermanos que el Señor los tiene que liberar si tú no haces una obra en mí primero. Y yo estoy luchando con hartas cosas, que no se las voy a contar aquí a propósito. Estoy luchando con ciertas cosas, pero todos luchamos con eso. El punto es, pero el Señor puede restaurar nuestra vida y decir y proclamar a todos los vientos que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay sanidad, que en Jesús hay salvación, que Él alimenta, como decíamos, que Él sana y que Él salva. Pero hoy día podemos decir que Él libera. Entonces en Juan 8:31 al 36 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo podemos decir que seremos libres o liberados? ¿Le parece
que podríamos actualizar esa frase hoy día, el día de hoy, ¿o no? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en la familia para siempre. Así que, si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Podemos poner de nuevo, por favor, el versículo 33 ahí? Y leerlo de nuevo todos. Nosotros somos descendientes de Israel. Oye, pero si nosotros ya tenemos nuestros años en la iglesia, ¿de qué está hablando Jesús? Le contestaron, y nunca hemos sido de esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Esa es la mayor arrogancia, de creer que no necesitamos libertad porque ya estamos listos, que Dios ya terminó con nosotros, que no tenemos que crecer, sino que tenemos que quedarnos ahí donde estamos porque ya estamos regios. Esa es la peor arrogancia espiritual que podríamos tener. Pero Jesús les dice al final, versículo 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces yo les quiero hacer ver que esa libertad está a disposición de ustedes y todos nosotros somos valientes y reconocemos nuestras propias debilidades, nuestros propios pecados y nos acercamos a Cristo. No algo que hacemos como una especie de mecanismo, algo que es automático, sino que algo que se hace intencionalmente acercándose a Cristo. Entonces, por lo tanto, Cristo te puede dar libertad de tus pequeñeces, de la falta de sentido de la vida que puedes tener en algún momento cuando estás completamente deprimido, de tus errores, de tus malas decisiones. Dios te puede liberar de tus hábitos destructivos y muchos de nosotros en algún momento hemos tenido hábitos destructivos que no nos dejan avanzar, sino que nos van colocando palos en el camino y obstáculos en el camino en vez de avanzar y tener una vida libre en Cristo. Te puede liberar de tus adicciones. Obviamente esto es un proceso, no es algo que lo hagamos así milagrosamente ni mágicamente, pero puedes comenzar hoy día un camino de liberación y del pecado que asumimos desde la sociedad como bueno, porque la sociedad nos puede decir muchas cosas de lo que es bueno o lo que es malo, pero para nosotros lo que determina lo que es bueno y malo es la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la vida que Cristo ofrece es una vida de paz real y profunda con el Padre, pero para eso hay que acercarse a Él, hay que ir a la palabra de Dios, hay que vivir en ella. Y es una vida con sentido, una vida con gozo, una vida con paz, no una vida triste, no una vida con dolor desde el corazón, sino al contrario, libre, porque Él nos ha hecho libres y porque nos da vida eterna, que no tiene que ver con un momento de hoy día. A lo mejor tú lo estás pasando efectivamente mal hoy día, pero nosotros no estamos hablando solo de la hora, sino que estamos hablando del futuro, de nuestro futuro. Y cuando Jesús venga y restaure todas las cosas, y estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de esa vida en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, es una vida que lo hace de una forma abundante. Eso es lo que te quiere dar y nos quiere dar como iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace? Y yo a muchos de ustedes les recomendaría de verdad, hermanos, hermanas, con mucho amor, vuelvan a la palabra de Dios. Nosotros tuvimos toda una serie, por ejemplo, con respecto a las emociones, cómo teníamos que manejar las emociones. A lo mejor tú estás pasando por un tema emocional hoy día. Te recomendaría, vuelva a esa serie, pídenos los estudios bíblicos. Nosotros te los podemos volver a pasar, pero también hay prédicas sobre eso. Son cosas que nosotros ya hemos trabajado, pero podemos volver a eso. O por ejemplo, recién terminamos una serie que tenía que ver con las disciplinas espirituales, y disciplinas para la misión. Y quizá muchos de nosotros van a tener que volver a revisar esa serie en la casa, solos, y decir, yo tengo que crecer en esto. Y también pueden pedirnos ese material y nosotros te los podemos pasar. Pero tiene que ver con eso, con acercarte a Dios, a su palabra, en los momentos más
buenos que yo pude decir que tuve con el Señor fue cuando me acerqué, pero con pasión, a la palabra de Dios. Eso sí lo puedo decir. Con pasión a la palabra de Dios. La palabra de Dios libera. El mismo pasaje de Juan lo decía, que esa palabra que Él les da es una palabra que puede sanar, puede liberar. Si nos mantenemos bien, fieles a esas palabras. Por lo tanto, volvámonos a la Biblia, volvámonos a las disciplinas espirituales, volvámonos a la comunidad, porque esto no se hace solo como algunos dicen. Algunos dicen, no importa, yo sigo a Cristo a mi manera, a Dios a mi manera, no importa. Pero la verdad es que sí importa, porque es en el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo que Dios actúa. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Acércate a Cristo. Y te lo decimos con todo nuestro corazón. No voy a gritar para decir esto, pero que el Señor toque con el poder de su Espíritu tu corazón. Y que realmente entregues tu vida a Él para ser completamente libre. 2. Jesús libera de Satanás. Y el pasaje que leíamos en Marcos nos muestra un caso ahí en Capernaum de una persona que estaba poseída por un espíritu maligno, dice. Y Jesús muestra eso y lo hace. Pero esto no es para que nosotros especulemos y digamos, ay, ¿cómo vamos a hacer los exorcismos? ¿Cómo se hacen las liberaciones? ¿Y podríamos acceder a una? ¿A alguno de nosotros el Señor tendría que liberarnos y sacarnos algunos demonios? Y algunos van a decir amén. No. Pero a veces sí, pero en otro sentido. Yo lo único que les digo es que esos casos son excepcionales, muy excepcionales en la Biblia y son excepcionales en el día de hoy, y que sí hay algo así, es mejor recurrir a personas que tienen experiencia en eso y no especular uno, porque si no uno se va a perder en esas discusiones interminables que no tienen sentido, pero sí recurran a personas que sí pueden dar una orientación al respecto. Estamos los pastores, hay personas que están preparadas para ese tipo de cosas. Pero puede ser y puede pasar, pero no algo que es general. Nosotros no queremos que Satanás puede poseer a un cristiano. Después voy a leer el pasaje al respecto y por qué creemos eso. Pero sí creemos que cuando nos apartamos de Dios, Satanás nos puede influenciar. Y ahí sí que hay que tener cuidado. La influencia de Satanás en nuestras vidas. Por lo tanto, en ese sentido, debemos saber que esta no es una lucha de igual a igual. En el pasaje que leíamos de Marcos 1, y quiero detenerme solamente en el versículo 27 y 28, por favor, dice, todos preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y lo obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por la región de Galilea y todos sus alrededores, por supuesto. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y les obedece. Eso es lo que nosotros creemos. Creemos que Jesús está sobre eso, su autoridad está sobre todo esto y que en ese sentido Él tiene control. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Jesús para ser liberados y para ser liberados de las influencias del enemigo. En Juan 5, 18 al 20 se dice así, sabemos que al que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesús, que nació de Dios, lo protege, y repitan conmigo, y el maligno no llega a tocarlo. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros creemos. Y después sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para que conozcamos al Dios verdadero. Varias cosas que podemos sacar de este pasaje, pero primero, nosotros no podemos estar en pecado, y en pecado significa apartados de Dios, porque Jesucristo, que nació de Dios, nos protege y el maligno no llega a tocarlo. Nosotros no creemos en esas posesiones de cristianos y por lo tanto no los liberamos, pero sí creemos que el que se aparta de Dios tiene influencia, y esa influencia puede dañarte a ti, pero puede dañar también a los demás que están a tu alrededor. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo está en control del maligno. Aquí mundo significa todo lo que se aparta de Dios, todo lo que se aparta de Dios. Y todos los valores en la sociedad que se apartan de Dios. Y por lo tanto nosotros creemos que podemos influenciar la sociedad con el Evangelio de Jesucristo. Pero también podemos conocer relacionalmente al Dios verdadero y tener en Él vida eterna. Pero también entonces hay personas que viven bajo la influencia, no poseídos, pero sí bajo la influencia de Satanás, o se confunden por sus ideas a través de él, que viven en la influencia del mal. Y nosotros vemos personas que están en esa influencia, y por lo tanto ten cuidado cuando tengas ese tipo de influencias y sientas que ya no valen nada, que ya puedes hacer esto porque nadie te está mirando, que incluso puedes tomar una decisión de eliminar tu vida, porque recuerden que ¿quién viene a robar, matar y destruir? Satanás. Entonces ahí es donde nosotros, por el contrario, necesitamos más ayuda, necesitamos más volverse al Señor, a Cristo, pero también buscar ayuda entre los demás personas. Ninguno de nosotros es adivino, lo hemos dicho anteriormente. Nosotros no somos adivinos, y ni por mucho que el Espíritu Santo nos pueda inspirar, no somos adivinos. Y no tenemos un espíritu de adivinación. Entonces, por lo tanto, busquen ayuda. Busquen a los pastores o consejeros, personas con las que puedan orar. Porque esto se necesita. Todos necesitamos caminar este camino con otros. Y ahí, en la comunión con otros, en la ayuda, en la oración, es donde vamos a encontrar también libertad de esta influencia de Satán. ¿Cuántas personas están bajo esa influencia hoy día entre nosotros? ¿Cuántos podrían decir, Señor, yo necesito la libertad de esto, de este hábito, de esta adicción? Esto no te honra. He hecho esto tantas veces. Tengo un carácter malo. O de pronto aguanto demasiadas cosas. O tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con el alcohol. Y ustedes dirán, pero eso entre nosotros no pasa. Y la verdad es que sí pasa. Tengo problemas, y para eso hay que simplemente ser humilde y reconocerlo. Y también en ese sentido necesitamos de la oración, el ayuno, estar en alabanza, todos juntos, confrontando todo eso con la verdad de la palabra de Dios, pero también en comunión con los demás. ¿Tú necesitas eso hoy día? ¿Necesitas eso hoy día? El Señor te ofrece un camino distinto, al menos un comienzo. Y esta iglesia le ofrece al Señor la libertad. 3, una iglesia que libera. Quería simplemente señalar que por lo mismo no le podemos echar la culpa de todo al diablo. Que pareciera que se me metió un demonio en mí, el diablo se me metió, entonces hago tales cosas. No. Hay que asumir la responsabilidad también, porque el mal viene de 3 fuentes en la Biblia. Viene de la propia carnalidad humana, o sea, la responsabilidad está en mí, del mundo y sus valores, o sea, todo lo que está en la sociedad y sus valores que se apartan de Dios, y también viene de Satanás. Pero no podemos echarle la culpa de todo a Satanás. Y muchas veces ese mal es natural, es muy natural.
A mí me ha tocado ver ese mal natural en varias circunstancias de personas que tienen vidas destruidas y cómo Dios también después las restauró. Personas que eran alcohólicas y que después dejaron el alcohol y vivieron una vida cerca del Señor. Conocí la historia por ahí de un hermano que él era un alcohólico, llegaba al culto totalmente bebido. Después en esa iglesia se hizo un trabajo con él y él después terminó siendo hasta el guardatemplo del local. Personas que han tenido la vida destruida por las drogas o por la violencia intrafamiliar y el Señor las ha transformado y las ha cambiado. Personas que han tenido los corazones totalmente apartados de Dios por ideologías del día de hoy y que después rechazan esas ideologías y se acercan a la palabra de Dios. Esas ideologías que lo único que traen son divisiones, destrucción, muerte y robo. Entonces, en todas estas situaciones tenemos que tener claro que Dios tiene todo el poder para liberar, que Dios libera, no nosotros, que lo libera a través del poder del Espíritu Santo, no de nosotros. Y ya que se sientan oprimidos hoy día, hermanos, hermanas, por una enfermedad o por una influencia del mal, nosotros con el Evangelio de Cristo podemos llevar libertad a esas personas y mostrarles la vida nueva que hay en Cristo. Y donde ustedes estén, ya sea en sus estudios, en sus trabajos, en el vecindario, aquí en la iglesia, podemos llevar esa libertad que no la llevamos nosotros con nuestra fuerza, sino que es la libertad que trae el Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. En la NBI dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y en la Reina Valera dice, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Creamos en esa libertad del Señor y que realmente hay esperanza. Es una libertad también con propósito. Segunda de Corintios 3:17 al 18 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad donde está el Espíritu del Señor. Así que todos que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Eso es lo que nosotros creemos, somos transformados por el Señor. El Espíritu Santo nos da libertad y eso es lo que nosotros creemos para todos nosotros. Y por favor, quiero terminar con esto, decirles que Dios eligió a los peores. ¿Para qué? Para mostrarnos que con nosotros también se puede. Porque el Señor transforma también a los peores para usarlo para su gloria. Dios eligió a Abraham, quien dudó de su llamado y se fue a Egipto, si se acuerdan, pero después lo siguió eligiendo a él para crear a su pueblo. Eligió a un asesino como Moisés y lo transformó en un líder. Eligió a un rey David, quien nosotros por supuesto cantamos sus salmos y los leemos, pero él, recuerden que fue un violador y un asesino. Eligió a personas depresivas en algún momento como Noemí, Elías y Jeremías. Eligió a pescadores revolucionarios como el Celote y cobradores de impuestos. Eligió a un violento Pedro, quien le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, pero aún así lo siguió teniendo ahí y no lo excluyó. Eligió a Tomás, quien dudó de él. Eligió a un rico corrupto, como muchos de los que nosotros conocemos hoy día, y eligió a un rico corrupto como Zaqueo y lo transformó en un benefactor del pueblo. Eligió a un perseguidor de la iglesia como Pablo y lo envió como misionero a los gentiles. Si el Señor hizo esto con este grupo de personas, puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero nos tiene que liberar y nosotros tenemos que ser liberados en Él.
Y tenemos que ser transformados y creer en esa liberación. Y no estoy pensando en nadie en particular, sino que cada uno piense en sí mismo, en sí misma, y vea, Señor, yo necesito libertad en ti, necesito una transformación, porque quiero ser un misionero, una misionera tuya, donde tú me envíes, porque no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer la tuya. Pero para eso necesito dejar y resignificar mi pasado. Quiero que tú transformes mi pasado, aunque mi pasado haya sido terrible, con rebeldías, con tiempos buenos y malos. Pero necesito dejarme, Señor, liberar por ti. Por lo tanto, asumamos esa libertad en Él y pidámosela hoy día en la mañana. Y digamos, Señor, necesito tu libertad y dejar de ser arrogantes y creer que en Él hay libertad y decir, nosotros no somos buenos, pero creemos que Él puede restaurarnos y transformarnos. Y esa es la esperanza que le llevamos a cualquier persona que necesita escuchar este mensaje de perdón, que necesita escuchar este mensaje de liberación y que necesita escuchar este mensaje de salvación, porque a lo mejor no se encuentran buenos, pero Jesús transforma. Y que ese Jesús también transforme nuestras propias vidas y transforme cada una de las cosas que hemos hecho mal, y que por lo menos esas cosas que hemos hecho mal sirvan para glorificarle a Él, porque Él puede juntar todas las piezas que están rotas y las puede hacer una bella obra de arte. Así que les queremos pedir ahí donde están que oremos juntos al Señor y pidámosle, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú en tu infinita voluntad, Señor, me liberes. Le voy a pedir a los que quieran ponerse en pie para tener esta oración, se pongan en pie y que digan, Señor, yo quiero tu libertad. Y le voy a pedir a alguien de los que está al lado o a alguien que vea a alguien que por favor también ore por esa persona, que nadie se quede solo en la oración. Gracias. Que nadie se quede solo en la oración, por favor, ayúdennos a orar unos por otros ahí, los que están de pie. Por favor, que alguien se le coloque al lado a alguien y oremos al Señor y decir, Señor, yo te necesito. Necesito ser liberado. Necesito la liberación en mí. Quiero comenzar un camino en ti. Arriba también, por favor, los que se están poniendo de pie, que nos ayuden ahí a orar unos por otros, que no se quede nadie solo. Y oramos, comiencen a orar nomás, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tú te manifiestes en medio de nosotros. Señor, queremos libertad, pero no una libertad por nuestras propias fuerzas. Esto no se trata de este mensaje, no se trata del predicador, se trata de que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, nos liberes, Señor. Ahora que vamos a servir la cena del Señor, queremos recordar que en la cruz hay libertad y queremos recordar que tú traes esa libertad y reconstrucción a nosotros. Señor, libera tu iglesia. Libéranos, Señor, y que este sea un comienzo, un camino de sanidad y de gracia para el futuro. Pero que cada uno de nosotros, más que fijarse en los demás, nos fijemos en nosotros. Señor, yo necesito eso. Yo, Señor, necesito de esa libertad en ti. Dios, quiero dejar mi vida en tus manos y queremos dejar todo lo que somos en tus manos, Señor. Porque, Señor, necesitamos de ti simplemente. Y creemos que en ti hay una vida nueva. Que en ti, Señor, hay vida nueva, vida abundante. Y queremos en el nombre tuyo cortar cualquier cadena que se pueda haber levantado por el enemigo de destrucción, de robo, de matanza, y lo queremos en el nombre de Jesús cortar, en el nombre tuyo, Señor. Y esos yugos, Señor, sean destruidos para vivir libre en ti. Queremos ser libres en ti, Señor, y queremos dejar nuestra vida en tus manos, Señor, y que tú sigas actuando en la vida de todos nosotros, y queremos
orar específicamente y especialmente por los más pequeñitos, por los niños, por los adolescentes, los jóvenes, Señor, que tú sigas obrando en ellos. Líbralos del mal, Señor. Líbranos de la influencia del mal, pero para que sean libres en ti. Y toda tu iglesia, alabarte libremente por la pura gracia tuya. Confiamos en que tu presencia nos guía y nos libera. Y dejamos estas vidas en tus manos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.